Ahora bien, si se trata justamente de aportar, de que todas las disciplinas y conocimientos y experiencias se pongan sobre el mismo escenario y discutan, debatan y construyan país, construyan comunidad, entonces tendríamos que pensar justamente en el papel del arte con respecto a su época. Nunca el arte escapa a su época. Y justamente en esa relación entre arte y época, la noción de espacio-tiempo tan vital para la ficción también se hace esencial para la realidad. En ese sentido, la relación entre lo histórico y el acontecimiento escénico, digámoslo así, establece una diferencia sustancial. Es importante entender, por ejemplo, la relación que puede existir entre la experiencia y la conciencia. La conciencia es experiencia en sí. En el arte podríamos decir que aludimos a una experiencia de carácter estético, una experiencia que trasciende la cotidianidad, transforma al sujeto de la cotidianidad. Katia Mandoki alude a la prosaica, por ejemplo, y es esa estética de la cotidianidad justamente. En ocasiones vemos que un mantel de una casa que está puesto sobre una mesa, de alguna manera ya tiene una búsqueda estética, un proceso creativo, una técnica, y no se ha propuesto quien lo hace una obra artística, pero el plano de coherencia que existe entre los materiales, las formas, los colores, las dimensiones, ya nos plantea una complejidad escénica. Desde este punto de vista, entonces, podemos anotar que hoy en el contexto social, en lo que vivimos, la realidad y la ficción, el imaginario y la realidad entran en fricción y producen acontecimiento. En ese sentido, podríamos hablar de la noción de estesis, es decir, la posibilidad de sentir y a la vez de crear. La estesis como una estética de la experiencia en sí. Y eso es lo que vivimos hoy. El arte no puede escapar a lo que sentimos ahora. Y eso a su vez genera pensamiento y puede generar incluso obra, por tanto metodología. Es decir, asistimos a la posibilidad de la cualificación de las formas de hacer y decir del arte. Y por tanto a la posibilidad de establecer una conexión con la sociedad distinta. Lo que podemos generar entonces es un nuevo orden de pensamiento en la sociedad. Cualificar la sociedad es también una tarea del arte. En ese sentido, si establecemos una relación entre las fuentes de creación y la obra como materialización de la idea, podríamos decir que la noción de testimonio, de documento, trasciende las formas de hacer en los escenarios habituales. El escenario es la calle, la acción es más importante que la obra. El artista se transforma a la vez que se transforma la sociedad. El artista es parte de la sociedad. Lo que tenemos que definir un poco sería visualizar cuáles son los síntomas, no solo ya muy claros que han generado toda esta crisis, sino los síntomas de lo que vendrá, del nuevo orden que ya se empieza a establecer. Hablar hoy en Colombia de política no es lo mismo, de historia tampoco, de corrupción no va a ser lo mismo,
de política menos, de partido menos. Habrá una connotación distinta. Hoy hay una nueva Colombia. Y en ese escenario del debate de país, justamente el arte tiene una misión. En ese sentido, podríamos decir que el plano de lo simbólico, el plano del imaginario y el plano del ritual, sobre todo, pueden establecer un nuevo plano de coherencia. El arte, justamente en las guerras que históricamente se han dado, ha logrado establecer una relación con los pueblos bien particular. No solo les ha permitido sobrevivir psicológicamente a la circunstancia, sino que también les ha permitido sentirse acompañados, sentirse reflejados en la imagen, en el acontecimiento escénico. Es decir, la pregunta es, ¿cuál es nuestra reflexión sobre el arte de hoy? ¿Cuál es el arte de que hablamos cuando hablamos de arte? Lo histórico y el acontecer parecieran dos cosas iguales, pero no lo son. Y este es un momento histórico. ¿Cuál es el acontecer escénico entonces? Lo fundamental aquí es entender entonces cómo el arte y quienes lo hacemos puede adaptarse a cualquier circunstancia y sobrepasar esa circunstancia. El arte es ritual, es presencia. Y el artista en el presente escénico, es decir, en el presente del acontecimiento o en el presente histórico también, establece una conexión y un compartir justamente con ese espectador. Y entre los dos, más que una presentación y una observación y una contemplación, hay una experiencia. Hoy Colombia entra en una conciencia distinta por la experiencia. El arte es experiencia.